del Alba queremos darle la bienvenida nuevamente a un domingo de reunión. Hola chicos, ¿cómo están? Una alegría enorme poder compartir nuevamente juntos un nuevo domingo, ¿sí? Ahí en casa. Tenemos que tener preparado el mate, la Biblia y sobre todo el corazón predispuesto a poder compartir esta tarde. Los invitamos a poder pasar un tiempo de alabanzas en la que podamos glorificar a nuestro Dios. También vamos a tener un tiempo en el cual vamos a poder compartir los símbolos y poder recordar el sacrificio enorme que hizo Jesucristo por vos y por mí. También algo muy importante, poder compartir la palabra de Dios con un mensaje que nos trae nuestro hermano de la iglesia de Roca. Bueno, tenemos una reunión sumamente cargada, ¿sí? Pero que la gloria sea para Dios y todo preparado para Él y también para que podamos estar reunidos en este tiempo. Y para eso vamos a leer unos versículos ahí que se encuentra en Jeremías capítulo 17, el versículo 7 y 8. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Bien, qué lindo versículo, ¿no? Comienza ahí diciendo bendito, bendito, ¿no? Bendito el hombre, ¿sí? Que confía en Jehová. Y cuando uno dice bendito, podemos decir de bendición, ¿sí? De felicidad, de bienestar y de paz, ¿no? Es ese bienestar, esa felicidad y esa paz que solo Dios da. Y compara ahí como un árbol, ¿sí? Junto al río, que continuamente, ¿sí? Es hidratado, continuamente puede tener agua ahí. Y no hablamos de un agua estancada, ¿no? Cuando uno habla de ese ejemplo, un agua estancada, ¿sí? Cuando está ahí en un lugar estancado se seca o se pudre o demás, ¿no? Pero el agua del río, el agua que continuamente corre, no solo le da vida al lugar donde se encuentra y que va recorriendo, sino a la planta que está plantada junto al río, ¿sí? Continuamente es hidratada durante todo el momento, durante todo tiempo. Hay un versículo ahí que se encuentra también en Juan, ¿sí? Capítulo 7, el versículo 38, que Jesús mismo dice que el que cree en Él, ¿sí? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, ¿sí? Ríos de agua viva. Qué importante es poder saber esto, ¿no? Que no solo somos bendecidos, sino que somos bendecidos también por nuestro Dios, que en el momento que nosotros conocemos y entendemos la obra de Él, ¿sí? Dice que corren ríos de agua viva en nuestro ser, dentro de nuestro interior. No agua estancada, sino agua continua, agua que continuamente se renueva, que continuamente nos hidrata y que continuamente, ¿sí? Nos mantiene activos, más allá de la dificultad o el problema o estado que se encuentre el tiempo, ¿sí? Nos mantiene hidratados. Bueno, vamos a comenzar la reunión, no solo compartiendo un versículo, sino también orando y dándole gracias a Dios por este tiempo que vamos a tener. Bueno, amado Dios, amado Padre, gracias te damos por todo, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, te damos gracias porque nuevamente nos permites una vez más poder compartir este tiempo como iglesia, y todo esto te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
sido tú, siempre lo serás, quedas en mi lugar, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, 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 te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto digno eres, Señor, te alabaré, te alabaré, con la creación yo canto digno eres, Señor, y es por eso que mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán, mis labios siempre te alabarán, siempre te alabarán. Hola hermanos de la Iglesia del Alba, ¿cómo están? Es un privilegio para mí poder estar compartiendo hoy acá con ustedes. Me llamo Brian Roda, tengo 21 años y soy de la Iglesia de La Paz en San Miguel del Monte. Y hoy en esta pequeña reflexión quiero hablarles acerca del amor de Cristo. Y quiero que veamos el amor que tuvo Cristo tanto por sus discípulos como tiene hoy en día por cada uno de nosotros. Y quiero que vayamos ahí a Mateo 26, en el versículo 30 podemos ver que ahí narra la última Pascua, la última cena. Y dice que ya era de noche y se sentó a la mesa Jesús con los 12. Y estaba ahí Jesús con sus 12 discípulos en esa mesa preparados para tener la última cena. Y si hay algo que me llama la atención es que Él estaba con esos 12 pecadores como cada uno de nosotros compartiendo la tan significativa última cena. Y yendo un poquito más adelante podemos ver qué fue de estos 12, qué fue. Ahí estaba Pedro, que sabemos que un poquito más adelante, unas horas más adelante lo iba a negar. Ahí estaba Judas, ahí estaba Simón, ahí estaba Mateo, ahí estaba Juan. Y empezando por Judas, ¿no? Yo creo que todos conocemos lo que pasó con Judas. Unas horas después de la última cena, podemos ver que Judas traiciona a Cristo. Le da un beso y esa era la señal de que era él a quien tenían que arrestar, y él lo entregó solamente por 30 piezas de plata. Y estaba ahí sentado con Jesús en la última cena. Y también estaba Pedro. En el versículo 30 al 35 podemos ver que Jesús le dice a Pedro: Pedro, antes de que cante el gallo 3 veces, vos me vas a negar. Y si hay algo lo que me llama mucho la atención es la respuesta de Pedro. Ahí en Mateo 26, 35 dice Pedro: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro dice: Señor, si me es necesario, voy a morir, voy a dar mi propia vida por vos, no te voy a negar. Y dice que todos los otros discípulos dijeron lo mismo. Entonces podemos ver acá que le prometen: Señor, nosotros vamos a dar nuestra propia vida si es necesario por ti. Y si damos vuelta a la página, podemos ver la traición de Jesús, la traición de Judas a Jesús, y podemos ver el arresto. Y ahí tenemos la tan famosa escena donde está Pedro y agarra su espada y le corta la oreja a un soldado llamado Malco, y Jesús le sana la oreja y lo arrestan a Jesús.
Y mirá lo que dice el versículo 56. Después de que sucedió todo esto, dice, entonces los discípulos, dejándole, le huyeron. Los mismos discípulos que unas horas antes le habían prometido a Jesús que si era necesario iban a dar su propia vida por ellos, lo huyeron, lo dejaron solo y no cumplieron con sus palabras. Y ahí estaba Jesús, en esa última cena, estaba con ellos, con estas personas pecadoras, como te dije al principio, como cada uno de nosotros. Y mirá lo que dice el versículo 26, dices, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dijo, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecados. Y ahí podemos ver la institución de la cena, estando Jesús con sus discípulos que horas después lo iban a dejar solo, estaba con pecadores. Y les dice, comed este pan en memoria de mí, en memoria del cuerpo de Cristo. Y hay un versículo que me encanta, dos versículos que están ahí en Isaías 53. Dice el versículo 4, ciertamente Jesús llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús entregó su cuerpo, y ahora está diciendo, hagan esto, coman este pan en memoria de mí. Es un recordatorio de que Cristo, como dice acá Isaías, llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, llevó nuestros pecados, fue herido por cada uno de nosotros, por los discípulos, por vos y por mí. Comamos este pan en memoria de Él que se entregó totalmente por amor. Y después dice, y tomando la copa, habiendo dado gracias, la dijo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para la remisión de pecado. Esa sangre que Jesús derramó para que nuestros pecados sean limpiados. Mira lo que dice Apocalipsis 1:5. Jesucristo, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y acá podemos ver el amor de Cristo entregando su cuerpo para ser abatido por nuestros pecados y derramando también su sangre para que nosotros seamos limpios. Y como los discípulos no merecían estar ahí con Jesús compartiendo estos símbolos, nosotros hoy tampoco lo merecemos, pero por su gracia y por su misericordia, hoy podemos estar acá recordando a Jesús, recordando su cuerpo entregado por nuestros pecados, recordando su sangre derramada, como dice acá, para la remisión de nuestros pecados, y dándole toda la gloria y la honra a Él, que nos amó tanto, que se entregó a sí mismo para que nosotros pudiéramos ser salvos por su gracia. Mirá lo que dice Lucas 10:20. Regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Regocijémonos de que por su amor, por su entrega, de que por la entrega, la obediencia de Jesús al Padre, hoy nosotros podemos decir, estoy feliz porque mi nombre está escrito en el cielo. Y tengo la seguridad de que si me muero voy al cielo solamente por Jesús, porque Él entregó su cuerpo para morir en esa cruz y derramó su sangre para que mis pecados fueran quitados. Muchas gracias. Oremos, hermanos, para participar de los símbolos. Padre bueno, Señor, queremos darte gracias
por tan grande bendición, Señor, lo que significa para nosotros la salvación que tú nos has dado. Y al tomar, Señor, el pan, ese pan que podemos partir, Señor, donde podemos recordar, Señor, que tu cuerpo fue herido por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Y también, Señor, queremos tomar de la copa y también simbolizando aquella sangre, Señor, que fue derramada en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Una sangre que es viva y eficaz, que nos limpia de todo pecado. Razón por la cual, Señor, en esta hora queremos decirte que no hay otro Dios como tú, que puedes perdonar los pecados y aún darnos la vida eterna. Por eso, Señor, en esta hora estamos agradecidos. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible. Yo nunca me guiaré, por sentimientos viviré. Yo sé que aquí conmigo estás, yo sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible. Vista yo nunca me guiaré, por sentimientos viviré. Yo sé que aquí conmigo estás y sé que tú eres grande, Dios. En ti todo lo puedo hacer, nada me va a detener, el poder tengo en ti, nada es imposible, por ti los ciegos pueden ver, los muros van a caer, por la fe vivo en ti, nada es imposible.
Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. En ti todo lo puedo hacer. Nada me va a detener. El poder tengo en ti. Nada es imposible por ti. Los ciegos pueden ver. Los muros van a caer. Por la fe vivo en ti. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, Cristo. Creo en ti, oh. Creo en ti, Cristo. Hola hermanos, buenas noches, los saludo con la paz del Señor. Soy Miguel Canchi. Qué bueno es, qué alegría para mí que me hayan invitado para compartir nada menos que la palabra de Dios. Así que estoy feliz de poder hacerlo. Elegí 4 textos de la Biblia. El primero de ellos es Josué 1:8. Vamos a ir allí. Josué 1:8. Antes de entrar al versículo 8, quería, para que nos ubiquemos un poquito en el contexto, de ver quién era Josué. Todos conocemos un poco lo que hizo Josué, un gran siervo de Dios, elegido por Dios. Es Dios mismo el que le habla a Josué y le dice: mi siervo Moisés ha muerto, y le dice: yo te voy a elegir a ti como el sucesor. Josué así llega a ser el sucesor de Moisés. Tremenda tarea, ¿no? Suceder a un siervo de Dios tan inmenso, tan grande, lo que fue Moisés. Termina como el profeta más grande, dice la Biblia, como aquel que tuvo una intimidad tal con Dios. Dice la Biblia que él hablaba como habla un amigo con otro amigo, dando a entender de la intimidad que tenía Moisés con Dios. Y ahí está. Todos sabemos por qué Moisés no pudo pasar el Jordán, y entonces Dios va a elegir a Josué. Y hay unas palabras muy interesantes, como Dios lo alienta a Josué y le dice: esfuérzate y sé valiente. Y otra vez le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, le dice Dios a Josué. Pero hay otra cosa más también que le dice Dios: yo voy a estar contigo. Hay una promesa de Dios ahí. Yo voy a estar contigo, así como estuve con mi siervo Moisés, así voy a estar contigo, le dice Dios. No te dejaré ni te desampararé. Qué maravillosas palabras, ¿no? Le dice Dios a Josué. Y después de decirle, de alentarle a Dios, a su siervo, y garantizar su presencia con él para esta gran tarea que Dios le va a encomendar, una tremenda misión, en realidad debía pasar al pueblo al otro lado del Jordán. Dios también le dice a Josué, como que le da la receta, le da la guía, el cual Josué debía prestar suma atención.
Y ahí llegamos al versículo 8, donde Dios le dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es maravilloso este texto, a mí en lo particular me encanta, porque dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas, guardar y hacer, conforme a todo lo que en él está escrito. Y entonces, porque entonces, solamente entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué aliento para Josué. Sin duda, Josué debía poner en primer lugar la palabra de Dios y de tenerlo en suma cuenta, la Biblia, como hacemos cada uno de nosotros, y quizás por ahí a veces no le damos demasiada importancia a este libro maravilloso que tenemos en nuestras manos, y tan importante para nuestra vida porque él es como la brújula, es la guía al cual nos remitimos todo el tiempo, porque ahí encontramos todas las respuestas a todas las soluciones posibles. Encontramos absolutamente todos. Alguien dijo una vez que la Biblia no solamente es un libro que no es un libro de información, sino de formación. Pero si quisiéramos buscar nosotros información, también en la Biblia encontramos absolutamente toda la información, por ejemplo, acerca de la creación, y acerca de la historia bíblica. Sabemos que la Biblia hablan siempre en términos absolutos, y es la verdad absoluta de Dios, es la palabra de Dios, no es una fábula. Hay infinidad de cosas que encontramos en la palabra de Dios, y qué bueno saber que nosotros la leemos y sabemos que son historias verídicas que pasaron y que es el pensamiento de Dios, y que Dios nos ha dejado para cada uno de nosotros en nuestras manos, para que la podamos escudriñar, para que la podamos leer y guiarnos por ella. Entonces Dios le está diciendo a Josué esto, porque la garantía del éxito de la misión es que vos no te apartes de este libro de la ley. Ahora le pide Dios: nunca se apartará de tu boca. Hay un pasaje, creo que en el Proverbio, que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, es porque primero lo tenemos en la mente y también en nuestro corazón. No solamente en la mente, sino en nuestro corazón, esencialmente. Y de ahí hablamos. Y otro pasaje en el Nuevo Testamento dice que vuestras palabras sean sazonadas con sal. O sea, que deben estar impregnadas con la Biblia, con la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, es la Biblia, que da sabor a nuestras palabras. Con la sal del Evangelio, saboriza nuestras palabras para que nuestras palabras tengan sentido y hagan eco en algún corazón, porque es la palabra de Dios. No nuestras palabras, sino la palabra de Dios. El Espíritu nos guía, obviamente, pero nosotros tenemos esa misión de abrir nuestra boca y transmitir el mensaje de salvación a un mundo que vive un debacle importante, sobre todos estos tiempos, aunque el mundo siempre fue así, paradójico, pero hoy más que nunca creo que estamos sorprendidos todavía y no salimos de la sorpresa. ¿Quién iba a pensar que íbamos a vivir así, no? Pero bueno, esa es nuestra realidad. Nosotros, por la gracia de Dios, estamos seguros y estamos confiados, pase lo que pase, tomando las palabras del apóstol Pablo, que nos dice que nos separará, dice Pablo, del amor de Dios. Hambre, pestilencia, espada, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
qué alentadoras palabras para estos tiempos, ¿no? Para estos tiempos, y siempre lo fueron también los apóstoles. Se alentaban con esas palabras, ¿verdad? Entonces Dios le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Claro, meditar tal vez no es solamente leer la palabra, porque es imposible que nos pasemos leyendo la Biblia día y noche, ¿verdad? Entonces, lo que está hablando aquí es que yo, para meditar de día y de noche, debo tener la palabra de Dios en mi mente y en mi corazón, para poder hablar de ella, para poder pensar, para tenerlo presente cuando estoy viajando, cuando estoy trabajando, cuando me levanto y cuando me acuesto. En todo momento, tener siempre presente en nuestros pensamientos la palabra de Dios, porque nos hace mucho bien, porque ella es la cual nos muestra los peligros, las curvas del camino que andamos, y todo eso y mucho más. Entonces Josué tenía esa tarea de hablar de Dios, de la ley, y transmitir a los demás, sobre todo en este caso a los israelitas, al pueblo. Debía hablar y guardar las palabras de Dios. El texto sigue y dice: para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y termina diciendo: entonces, solo entonces, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Qué maravilloso, ¿no? Con esto no queremos decir que leemos la Biblia y aprendemos de la Biblia y todo, absolutamente todo va a ser maravilloso y todo va a salir bien, porque nuestra vida se compone por circunstancias difíciles y otras no tanto, ¿verdad? Eso lo vemos en la historia de la Biblia, lo vemos a aquellos siervos de Dios que pasaron circunstancias súper difíciles, y lo notable aquí es que vemos siempre la salida de esas circunstancias fue por la puerta de Dios, como le pasó a David o a Elías, por nombrar dos siervos nada más. Siempre la salida fue la puerta de Dios. Ahora, qué interesante, ¿no? Lo que le dice Dios a Josué. Hay otro texto, el otro texto elegido es de 1 Pedro 2:9. Seguramente también lo tenemos muy presente ese texto, porque es un texto también en lo particular a mí me gusta mucho. Este texto nos da algo así como nuestra identidad, porque nos dice quiénes somos en realidad y cómo llegamos a ser lo que somos, y sobre todo para qué estamos en esta tierra. Comienza diciendo el apóstol Pedro: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios pagó nuestro rescate, Dios nos adquirió a nosotros. Pueblo adquirido por Dios, para un fin preciso, dice, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz, para anunciar de Jesús, para hablar de Jesús. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, un reino de sacerdotes, llamados a ser santos en medio de un mundo corrompido, en medio de las corrientes del mundo. Dios no nos ha dejado separados, aparte. Dios nos deja en medio del mundo.
como luz y como sal. No vamos a hablar de esto, pero solamente voy a hacer una mención. Estas dos metáforas que nos deja el Señor diciendo que vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Ustedes saben que la sal cumple dos funciones de preservar y dar sabor. O sea, preserva de la corrupción del pecado. La metáfora es que está hablando del evangelio de salvación. La sal del evangelio preserva de la corrupción del pecado y da sabor a un mundo que está desabrido para Dios, así como está, no sirve. Es necesario que nosotros hablemos, transmitamos las buenas nuevas de salvación para que el mundo crea en Jesús y sea perdonado y se haga acreedor de la vida eterna, de la salvación, en definitiva de la gracia de Dios. Entonces, nuestra identidad, linaje escogido, somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo. Hola, mi nombre es Marilyn, soy de Córdoba y les quiero compartir cómo llegó Cristo a mi vida. Bueno, llegó Cristo a mi vida cuando tenía 9 años. Una señora de la iglesia que trabajaba en los programas de La Horita Feliz me predicó, me presentó el Evangelio. Me contó que Jesús estaba haciendo una casita de oro para todos los niños y para todas las personas, para que pudieran ir a vivir con él. Entonces ella me preguntó si yo realmente quería ir a vivir algún día con Jesús en el cielo, y le dije que sí, y me contó que tenía un problema, que ese problema se llamaba pecado. Entonces ese pecado no me dejaba entrar, y me presentó la solución, que fue Jesús, que nos limpia de todo pecado. A los 9 años de edad tomé decisión por Cristo y la verdad que el Evangelio cambió mi vida, ¿sí? Me libró de muchas cosas de peligros que este mundo, estas trampas que el mundo nos pone, y hoy ya con más de 30 años puedo estar sirviendo al Señor y en la niñez, que es en algo que Dios me salvó a mí y que ha puesto un peso en mi corazón. Así que realmente haber recibido a Jesús desde muy pequeña cambió mi vida, y es lo que me motiva hoy poder hacerlo y compartirlo con muchos niños, porque aunque parece que ellos no entienden nada, entienden todo. Y si cuanto a más temprana edad podemos presentarle el Evangelio, cuántas vidas se pueden transformar para la gloria eterna. Muchas gracias. Hola, me llamo Nico y hoy voy a contarles la historia de cómo recibí a Jesús en mi corazón. Me acuerdo que yo tenía alrededor de 4 años y estaba viviendo con mi familia en la casa del hogar. Me acuerdo que mi hermana me llevó a su pieza, me explicó del amor de Dios, me explicó la historia de que Él había muerto por mí en la cruz y que resucitó el 3er día, y también me explicó que yo era un pecador, que había hecho muchos pecados que a Dios no le agradaban. Entonces desde ese día recibí al Señor Jesús en mi corazón y me arrepentí de todos mis pecados. Y desde entonces tengo vida eterna. Hola, soy Hailey, les hablo de acá, de los Estados Unidos, y quería compartirles un poco de cómo llegó el Evangelio a mi vida y también cuándo. Así que, bueno, yo fui criada en un hogar cristiano. Y siempre íbamos a la iglesia, así que seguramente siempre escuchaba el Evangelio, quizás por mis padres también, por los pastores y los maestros de la escuela dominical. Pero me acuerdo cuando tenía 7 años que había una mujer estaba en una escuela bíblica de vacaciones, y me acuerdo que había una mujer ahí predicando el Evangelio, como compartiendo el Evangelio.
Y bueno, ahí me acuerdo que entendí que era pecadora, que necesitaba a Cristo para salvarme. Y bueno, después de eso, después de tener esa convicción, me acuerdo que hablé con otra mujer de la iglesia y ella me guió y me ayudó a entender el Evangelio. Y bueno, oré con ella y acepté a Cristo como mi Salvador. Así que gracias a las mujeres de mi iglesia que yo pude entender el Evangelio y aceptar a Cristo como mi Salvador. Y bueno, eso me hizo pensar en un versículo que dice, en Romanos 10:15, dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que gracias a las personas de mi iglesia, de esas mujeres, yo pude entender el Evangelio y aceptar a Cristo como mi Salvador. Así que, bueno, eso. Gracias por escucharme y, bueno, que Dios les bendiga. Que el Señor ponga palabra en nuestra boca, el ánimo, el esfuerzo, como Dios le dice a Josué, y sobre todo que el Señor ponga en nosotros esa mirada que tenía el Señor Jesús, esa mirada compasiva. En la Biblia nosotros estamos llamados a tener la mente de Cristo, pero quisiéramos tener también la mirada compasiva del Señor. Hay un pasaje, el tercer pasaje, Mateo 9:36, dice que el Señor miraba a las multitudes. La voy a leer tal cual. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. El Señor mira a las multitudes que las seguían. Dice la Biblia que había multitudes que le seguían al Señor cuando Él iba por las aldeas. Claro, y el Señor las veía, las miraba. No era una mirada de hombre, obviamente, sino era la mirada profunda de Dios, que hace una radiografía de nuestras vidas y mira lo más profundo de nuestro ser. Y el Señor miraba la problemática de cada persona allí. Y dice que tenía compasión de ellas, porque las veía desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Yo busqué la palabra compasión. Dice sentimiento de ternura y lástima por las miserias de los demás. Sentimiento de ternura y lástima por las miserias de los demás. Nosotros no queremos tener lástima, sino compasión. Por cierto, este es el diccionario secular. No tengo el diccionario bíblico, pero el Señor tenía compasión. ¿Cómo es nuestra mirada cuando vemos al mundo? No hace falta irnos demasiado lejos. Cada vez que caminamos por allí en nuestro barrio o donde vayamos, hoy no salimos tanto, pero siempre vemos a alguien con una tremenda problemática. No tenemos la mirada del Señor, pero nos damos cuenta que las personas pasan situaciones difíciles en un mundo en debacle, en un mundo en pecado. Creo que el problema que padece el mundo no es económico, ni social, ni político, sino que es, en primer lugar, el pecado. Hace estragos en toda la sociedad, en todas las sociedades, en toda persona, en cada persona. Y bueno, ahí está la iglesia para llevar el Evangelio de la gracia, para hablar de las virtudes de Cristo
para transmitir este mensaje que un día nosotros también lo hemos oído, los que nos convertimos de grandes, lo hemos oído y fue un refrigerio para nuestras vidas y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón y a partir de ahí Dios nos ha dado salvación, vida eterna, gozo y cuántas cosas más. Estoy pensando en lo que dice David en el Salmo 103. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cuántos beneficios gozamos del Señor? ¿Cuántos beneficios disfrutamos del Señor? Más allá de circunstancias que pasamos en esta tierra. Pero el Señor siempre nos da paz en nuestro corazón. Recordando las palabras del bendito Señor cuando dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no la doy como el mundo la da. Nosotros disfrutamos de una paz verdadera, de un gozo verdadero, más allá de que a veces tengamos que llorar o estar tristes, como Elías. Y ahí estaba Dios para decirle a Elías: ¿por qué estás triste? Yo me he reservado 7.000 hombres que no doblaron la rodilla ante Baal. Oremos al Señor para que el Señor nos dé esa mirada compasiva. Y hay un pasaje más que yo tenía anotado acá, Romanos 10:14. Yo siempre dije, todos lo sabemos, que la Biblia habla siempre, es categórica, no tiene falencias, siempre en términos absolutos, pero también la Biblia nos interpela a cada uno de nosotros. Y justamente aquí Pablo escribe en la carta a los Romanos, en el capítulo 10:14, esta palabra, este texto, cada expresión de Pablo, cada frase, es una interpelación para cada uno de nosotros. Comienza diciendo, 10:14, dice, está hablando del mundo, de los que no conocen a Dios. ¿Cómo invocarán en aquel en el cual no han creído? Dice Pablo. ¿Cómo una persona va a invocar a Dios si Dios es desconocido para ella? Entonces uno empieza a pensar, ¿no? ¿Y la iglesia? ¿Y yo? ¿Cada uno de nosotros? Y después va Pablo por la segunda frase. Primero dice, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, para que anunciéis las virtudes de Cristo. Hemos leído en los textos anteriores. ¿Cómo invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Y después dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? Sin haber quien les predique. ¿No hay nadie que predique? ¿La iglesia? Me pregunto yo, sobre todo esta pregunta es para mí en lo personal. Y hay otra frase más, que es, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? ¿Quiénes fueron enviados? ¿Los misioneros, los pocos misioneros que están diseminados por el mundo? ¿O cada uno de nosotros? La Biblia dice,
que cada uno de nosotros tenemos esa misión de salir y de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros tenemos esa misión. El mundo está acá a la vuelta, en el trabajo, en el colectivo, en todo lugar hay personas que viven sin Dios y sin esperanza. Que el Señor nos dé esa mirada compasiva que tenía el Señor. Quiero cerrar con un pasaje del Salmo 103, 103:8. Dice David, escribe David y dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Ustedes saben que misericordia básicamente es eso lo que estábamos hablando, es una palabra compuesta que miser viene de miseria, de miserables, y nosotros éramos los miserables, que estábamos en las miserias del pecado, viviendo en las miserias del pecado, y cordia viene de cardio, que significa corazón, o sea, que Dios, después de la caída del Edén, Dios siempre nos tuvo en su corazón. Por eso Dios pone en marcha su plan de salvación para socorrernos. Envía a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, para socorrernos, para salvarnos, para extendernos esa mano. Lo notable, siempre hablamos de la fidelidad de Dios, ¿no? Y creo que eso es lo más notable que encontramos en la Biblia. La fidelidad de Dios a pesar de lo que somos los seres humanos. ¿Cuántas maldades vemos en el mundo, en la historia pasada, en la presente, y sin duda el hombre no cambia? El hombre es paradójico, no cambia, no va a cambiar. Eso lo vemos en la historia. Pero ¿saben qué? Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue teniendo al mundo persona en su corazón. Dios sigue pensando, porque dice el texto bíblico que leemos siempre, de San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, no tenga vida eterna. O sea, Dios pone bajo el paraguas de su amor al mundo entero, a todos, absolutamente todos, pero es salvado aquel que cree, Por eso dice todo aquel que cree, y ahí la salvación se hace personal. Le agradezco nuevamente, hermanos, por la invitación a compartir estos momentos de la palabra de Dios. Siempre es grato, primero para mí, hablar de la palabra de Dios. Ojalá que ella esté siempre presente, como le dice Dios a Josué. En este libro de la ley meditarás de día y de noche. Y le dice: entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Sin duda va a ser así. Muchos podemos dar testimonio de ello, ¿verdad? Los que nos apoyamos toda nuestra vida en la palabra de Dios y lo tuvimos por guía. Así que les agradezco mucho, hermanos, la invitación. Yo sé que hay una obra inmensa, grande allí en el Hogar del Alba. Muchas bendiciones. Que el Señor los sostenga, los proteja, los cuide de todo peligro. Y un abrazo gigante. Los saludo con la paz del Señor. Gracias, hermano.
Bueno, muy buen día para todos. Me pidieron que compartiera cómo llegó el Señor a mi vida y realmente es lo que quisiera hacer de una forma breve, aunque es un poquito largo, pero voy a tratar de ser lo más breve posible. Tenía yo 7 años cuando vino a mi casa un cerrajero a colocar una cerradura. Y en ese momento que estuvo él en casa, que saludó, era chiquita, sentí en mi corazón algo. Este hombre tiene algo que yo no tengo. Así de chiquita como era, había tomado la primera comunión hacía poco, me quedó eso grabado en mi corazón. Y así viví 25 años de mi vida pensando que a mí me faltaba algo. Tan es así que que el tiempo pasó, fueron distintas circunstancias en nuestra vida, conocí a Alfredo, estuvimos 4 años de novios, nos casamos, y yo siempre le decía a él, al correr del tiempo, a mí me falta algo, yo necesito algo, a mí me falta algo. Gracias a Dios teníamos hasta ese momento 2 hijos, estábamos casados, nos llevábamos bien, teníamos una casa, una linda casa, o sea que humanamente no nos faltaba nada. Pero yo siempre lloraba de noche y le decía, a mí me falta algo. Bueno, fue así pasando el tiempo que Alfredo creía que yo me podía volver loca por esto. Entonces trató de buscar personas que respondieran a mi pregunta, porque no es que yo no tuviera una religión, yo era católica. Y no critico a los católicos ni ninguna religión, porque la verdad que ninguna religión te lleva al cielo ni te abre las puertas de nada. La religión, si uno cambia de religión, es como cambiar de cementerio. Hay una situación que es la que uno debe cambiar y es el corazón. Yo en realidad estaba buscando una buena religión o una religión porque me parecía que era el lugar para encontrar a Dios. Pero donde yo buscaba una buena religión, Dios me dio la mejor relación y no fue justamente ni con los testigos de Jehová, ni con los católicos, ni con los evangélicos, ni con... Dios me la dio a través de cosas que sucedieron en mi vida y son las que les voy a contar ahora muy brevemente. Que Alfredo tenía un compañero de trabajo y entonces me dijo, mira, ¿qué te parece si pedimos otra opinión y vemos a ver qué es lo que podemos interpretar de lo que Dios te quiere decir? Entonces yo le dije, no, me va a decir lo mismo que los testigos, lo mismo que los católicos, lo mismo que digo, estoy cansada. Digo, yo necesito, hay algo que a mí me falta. Entonces igual acepté lo que Alfredo me dijo y recibí a esta gente que vino. Era un matrimonio de Villa Domínico y bueno, me vio, yo los recibí muy mal porque ya no quería escuchar más a nadie. Quería la verdad, pero no entendía. Cada uno decía que era la verdad, que era su verdad, pero yo quería la verdad. La cuestión es que ese día Abelardo me dijo, después de estar discutiendo de un tema, del otro, yo le decía todo lo mismo que me dicen los testigos de Jehová, es lo mismo que me dicen. Él me dijo, mira, vos estás muy confundida. Me dijo, yo te voy a decir algo, nada más que algo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Y nadie va a Dios si no es por Él. Yo le dije, bueno, está bien. Y Tita, que era su esposa, antes de irse, me dijo, ¿podemos cantar una canción? Y cantaron una canción, tomado de la mano con él yo voy, tomado de la mano con él yo voy con mi Jesús. Yo prácticamente vi que se iban y quería sacarlos de mi casa, no quería escuchar más nada. Y Alfredo, cuando se fueron, me dice, ¿estás mejor? ¿Te sentís mejor? Le digo, no, estoy peor que antes, porque es otro más que me dice otra cosa que yo no entiendo. Bueno, la cuestión es que con todo esto, yo ya no soportaba más. Yo creo que Dios me estaba buscando de una manera muy especial y como Dios no hace fotocopias, Dios a cada uno lo busca, esto me lo dijo una hermana y tiene muchísima razón, Dios a cada uno lo busca de manera especial. Entonces yo recordaba que con los testigos de Jehová había leído la historia de Gedeón
que puso el vellón para ver si tenía que obrar de una manera y que el vellón estuviera mojado y que estuviera el piso seco o la tierra seca. Y después dijo, perdona Señor si te pido otra vez, pero si hemos de ganar esta batalla, que el vellón esté seco y que toda la tierra esté mojada. Y que Dios lo respondió. Y yo dije, yo tengo que probar. Salí afuera y le pedí a Dios que me abriera una ventana en el cielo, que me mostrara, que yo quería estar cerca de Él, que quería entender, pero que no podía. Y bueno, entonces decidí hacer una prueba. Y le dije a Alfredo, yo voy a hacer algo. Él, pobre, debió creer que yo estaba loca, sí, ya, porque ya lo estaba pensando. Y escribí 4 papelitos. En un papel de esos escribí, los testigos de Jehová son la religión verdadera. Porque yo estaba buscando una religión, qué sé yo decía, capaz que yo estoy confundida, que no me doy cuenta. Después puse, los cristianos evangélicos son la religión verdadera. Después puse otro papelito que decía, lo único que me quedó grabado en mi mente, porque Dios lo quiso así, es el versículo que me dejó Abelardo. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Nadie va a Dios si no es por mí. Y después escribí un 4 papelito, porque dije, ¿quién soy yo para obligar a Dios que me conteste? Entonces puse, no quiero contestar. Y puse los 4 papelitos en una bolsita de nylon. Allí me arrodillé con Alfredo y lloramos. Lloré con todo mi corazón y yo le dije, Señor, yo quiero seguir, quiero conocer la verdad, por favor te lo pido, ayúdame. Y quiero que lo que saque de este papelito, quiero que sea la verdad para mi vida, estoy cansada. Entonces saqué el papelito. En ese papelito decía, Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. En ese momento sentí que Dios llenó ese vacío que yo tenía. Me llenó con eso que aquel hombre tenía cuando yo tenía 7 años y lo sentí en mi corazón, que él tenía algo que yo no tenía. Me llenó de su espíritu. ¿Cómo habrá sido eso que realmente me puse a cantar la canción que esta chica había cantado estando en casa, recordando la letra? Tomado de la mano con Jesús yo voy, tomado de la mano con Él yo voy. Y realmente hay un pasaje en la Biblia que dice, que está en 2 Corintios 4:4, que dice que el Dios de este mundo, o sea Satanás, cegó el entendimiento de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y queridos hermanos, amigos y todos los que están compartiendo con nosotros este momento, Jesús entró en mi vida y transformó mi vida. Yo era una nueva persona, yo lo sé. Y a los 27 años, estando embarazada de Mariela, recibí a Cristo en mi corazón. Yo estuve arrepentida de mis pecados toda la vida. Me iba a confesar con el cura, pero nunca me sentía perdonada. Y después leí en la Biblia que dice que el único que puede perdonar pecados es Dios. No necesitaba ir yo al cura a decirle y después recitar penitencias. Lo único que tenía que hacer era ir a Él. Y entonces Él sabía que mi corazón quería estar cerca de Él y que estaba arrepentida de todas las cosas que había hecho queriendo o sin querer. Entonces lo recibí y recibí esa vida nueva, esa luz que realmente dio vida a mi corazón y comprendí, en ese momento comprendí que el Señor Jesucristo no estaba nada más que informada de Él, sino que realmente Él murió en la cruz por mí. Y con su sangre que vertió en la cruz del Calvario limpió mi corazón. Y yo era una nueva persona. Nací de nuevo y para la gloria de Él. Que Dios los bendiga. Ojalá que cada uno de nosotros podamos tener esta experiencia. Miren, yo he vivido muchas cosas en mi vida y tuve muchas alegrías, como también tristezas, como todos. Pero no hay nada que se iguale a tener a Cristo en el corazón. Que el Señor los bendiga y les conceda la gracia de recibirlo. Amén.
hoy cantamos como hermanos, Él nos unió, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé al miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en Él. Oh, 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 oh. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Cristo, el que salva, la esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Muy bien, vamos llegando al final de esta preciosa reunión. Queremos darle las gracias a todos aquellos que participaron. Gracias por tomarse el tiempo de poder filmar, de poder separar un tiempo para poder prepararse. Y queremos terminar orando, ¿sí?, en familia. Y
Y queremos invitarlos para el próximo domingo en el mismo horario a un nuevo culto. Así que agradecer, vamos a orar, vamos a hablar con Dios y ya vamos a ir terminando. Oramos. Señor, te damos muchas gracias, Padre, por tu palabra que fue abierta en esta tarde. Queremos darte las gracias porque a pesar de este tiempo podemos tener, Señor, el privilegio y recursos de poder seguir compartiendo el Evangelio. Señor, te damos las gracias por todos aquellos corazones que estás preparando en este tiempo. Queremos rogarte que nos ayudes y nos muestres la persona indicada que nosotros tenemos que predicarle. Te damos muchísimas gracias y dejamos en tus manos, Señor, la vida de cada uno de los miembros de la iglesia, por cada situación, Señor, en particular que estén pasando, por cada prueba. Queremos rogarte, Señor, que a pesar de la prueba, a pesar de este tiempo, podamos predicar de tu palabra. Te damos las gracias y dejamos en tus manos nuestras vidas. Lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.